El 16 de enero de 1972, Diego Lucero fue ejecutado extrajudicialmente en Chihuahua como parte de las acciones en contra de los grupos sociales que se levantaron en contra de un régimen represor. Dos personajes salen otra vez a relucir en esta historia: Luis de la Barreda y Miguel Nazar Haro, los dos en total impunidad, incluso después de fallecidos, en completa impunidad, porque pues no ha habido la posibilidad de que el Estado mexicano los lleve ante la justicia para reparar post-mortem, aunque sea el daño. Y le doy la bienvenida a Diego Lucero, hijo, quien presentará próximamente y ya nos va a contar el libro. Este libro que trae Álvaro Delgado aquí en la mano. Y gracias, Diego, por la oportunidad de conversar contigo sobre justamente este libro. Gracias, Alejandro. Gracias, Álvaro. Sí, mira, a mi padre lo detienen con vida, no sabemos cómo, eh, y el Estado lo declara muerto en un enfrentamiento, ¿no? Lo detienen con vida, un triple asalto, una triple expropiación el 15 de enero. Ahí fallece una prima de mi mamá, mi tía Abelina Gallegos. Después los detienen a casi todos y a mi padre lo detienen. Estando el detenido, dejan de torturar a otro guerrillero, Marco Rascón, después diputado federal, para llevarlo junto a mi padre, frente a mi padre y carearlos. Mi padre dice que no lo conoce, Marco obedece lo que dice mi padre, que era pues de los líderes, ¿no?, de aquel movimiento, y lo retiran y después le dicen a Marco que habían matado a mi padre porque había intentado entrar a una casa de seguridad. Además de que otras personas lo vieron con vida en las instalaciones de la policía, que lo vieron cuando lo bajaban, etcétera. Bueno, siempre supimos que la versión del Estado, que dieron dos diferentes, ninguna de las dos era real, había sido ejecutado extrajudicialmente, ¿no? Bueno, mi padre fue guerrillero desde el 65, ya andaba en todo aquello, ya lo sabemos después de la investigación, cae en enero del 72. Y bueno, a mi madre la siguieron 3 años todavía los de la Dirección Federal de Seguridad. Ella es enfermera jubilada de Pemex y ella era prima de mi tía Belina, esposa de mi papá, prima de un hermano, bueno, cuñada de un hermano de mi papá que después fue exiliado a Cuba, Héctor Lucero. Parecía pues como la bisagra perfecta, ¿no? Pero bueno, mi madre nunca se involucró en todo eso, aunque sí sabía que mi padre era guerrillero. Y bueno, dada la ejecución extrajudicial de mi padre, que hoy sabemos que es eso, ¿no? Y que es un derecho humano, el de los más, el principal de todos los derechos, el derecho a la vida, le fue violado. Ella nos alejó del entorno político que rodeó la vida y la muerte de mi padre, ¿no? Eh, yo siempre estuve orgulloso de él, siempre supe quién era, pero en el 2005 nos buscan de la Fiscalía Especial, bueno, para meter el caso a mi padre a la Fiscalía, aquella que creó Fox, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la Fundación Diego Lucero, que nosotros no sabíamos que existía una fundación con el nombre de mi padre, para meter su caso. Ahí yo acudo al Archivo General de la Nación a ver todo lo que la policía política tenía sobre él. Y tenía muchísimas cosas, o sea, una cantidad de información impresionante. No pude acceder a todo porque muchas fojas o muchos reportes en los que se le mencionaba ya estaban involucrados en otros casos judiciales. Pero dentro de todo lo que encontré el informe de Luis de la Barreda Moreno, donde reporta que Diego Lucero Martínez, el ingeniero asaltabancos Diego Lucero Martínez, fue detenido. Está casado con tal, es padre de tal, hizo su primaria en tal lugar, su secundaria, radica en no sé dónde y que había asaltado en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, yo había escuchado, bueno, había leído de mi padre en libros de Carlos Montemayor, de Elena Poniatowska, de Julio Scherer. Me habían mandado otros escritos en donde se le mencionaba como alguien importante, pero nadie nunca se había abocado a escribir su historia, ¿no? Y cuando salí yo de la AGN me propuse escribir su vida
y parte también un testimonio de nosotros como familia de él, como familiares de él, ¿no? La mía como su hijo, de mi madre como su viuda. Y bueno, me acerqué a conocidos porque, bueno, yo me empecé a involucrar con este como submundo que existe de sobrevivientes, de familiares, de historiadores, de investigadores, de periodistas. Y bueno, ahí Fritz Glockner, escritor, él me ayudó mucho, lo revisó 2, 3 veces. En paz descanse Carlos Montemayor, me ayudó bastante porque yo había empezado a escribir algo muy frío, muy biográfico, muy alejado. Y Carlos me dijo, yo creo que tu libro tiene que ser un libro muy triste, ¿no? Muy verídico, muy real, muy duro. Y bueno, pues aquí está, es la segunda edición, la primera salió a los 40 años. Esta es la segunda. Ajá, sí, dime, Álvaro. No, estás hablando, Diego Lucero, y te damos las gracias por la oportunidad de charlar sobre este libro. Hablas de este libro que se llama Sueños Guajiros, Diego Lucero y la guerrilla mexicana de los años 60 y 70. Llevas el nombre de tu padre, Diego Lucero Estrada es tu nombre, y estamos hablando de un crimen cometido en 1972 que es, digamos, el origen de la guerra sucia que se profundiza a partir del siguiente año del 73, cuando se crea la Brigada Blanca encabezada por Miguel Nazararo. Pero ya en el caso de tu padre, el nombre de Miguel Nazararo, que era subdirector de la Dirección Federal de Seguridad, y el director era el capitán de la Barrera Moreno, pues es ya uno de los casos que tú has documentado que fueron una ejecución extrajudicial. ¿Qué relevancia tiene después de 52 años, eh, Diego, el informar, el dar testimonio público de este, no solamente caso de tu padre, sino del entorno histórico de aquel momento? Sí, Álvaro, mira, eh, es muy importante porque el Estado, en contubernio con los medios de comunicación oficialistas, hoy no oficiales, hoy al contrario, hoy contrarios al gobierno actual, siempre se encargaron de poner a nuestros padres en la nota roja, asaltabancos, secuestradores, bla, bla, bla. Nunca decían lo que lo que los orilló a todo ello. Por ejemplo, bueno, me decían, porque había quien decía, dejemos que los sobrevivientes cuenten la historia, pero Kiko Pizarro, Marco Rascón, en alguna ocasión me dijeron, Diego, qué bueno que te atreviste a escribir esto, porque por respeto a tu padre, nosotros no lo habíamos querido escribir por lo doloroso, por todo esto que ocurrió, y mucha gente que había estado con él, uno en específico, Ismael Hernández, en paz descanse, nunca se había querido, lo habían buscado historiadores, lo habían buscado periodistas, lo habían buscado otras personas para que dieran su testimonio, y él no había querido. Conmigo sí tenemos esa como bondad o facilidad, los que somos hijos de todos ellos, que con nosotros se abren fácilmente. Pero él en específico me dijo que él sobrevivió, por ejemplo, al 2 de octubre del 68. Y él era más joven de mi padre. Mi padre era de los viejos, imagínense, tenía 28 años, ¿no? Y era de los viejos, ¿no? Y me decía, Diego, yo no sabía a ciencia cierta lo que quería, pero después de ver cómo soldados con bayoneta atravesaban a compañeros, cómo caían a 10 metros de mí niños cruzados por las balas de los halcones o de los, no, perdón, era el batallón Olimpia o de los militares, yo lo único que quería era no quedarme con esa sensación de impotencia y de sentirme un cobarde por no responderle al gobierno de la misma manera en que él nos trataba. Porque nosotros no pedíamos más que la destitución de un policía, la derogación de un artículo, en realidad el pliego petitorio del 68 era mínimo, y el Estado respondía de esa manera, ¿no? Brutal, violenta, violando toda la legalidad que ellos decían defender. Por eso tantos desaparecidos, tantos torturados, llegaron a niveles brutales. Hoy que yo he conocido más de toda esta historia,
te enteras de historias dantescas, ¿no? Torturar a un guerrillero, Manuel Ansaldo, no les daba la información que querían, torturaban y violaban a su esposa delante de él, seguían sin decir, y torturar a un bebé de meses. Son cuestiones que las decimos y las platicamos muy fácil, pero que tenemos que sensibilizarnos para valorar de dónde venimos y cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Yo no entiendo la realidad de hoy, aunque muchos digan que la lucha armada no fue, que hayan conseguido algo, independientemente de que mi padre dijera que todas las luchas eran bienvenidas desde cualquier trinchera. Yo no entiendo hoy partidos con ideas diferentes registrados, gracias a que López Portillo o Reyes Heroles hayan sido unos grandes demócratas. No, lo hicieron porque la escalada de violencia ya era brutal. La Liga Comunista 23 de septiembre ya estaba llegando a niveles no iguales, pero también muy fuertes por saber todo lo que hacían con sus compañeros, que no volvían a saber de ellos, las desapariciones. Entonces, es muy importante librar ese bloqueo comunicacional. Felizmente, ahorita ya con este gobierno, independientemente de que hay muchísimas cosas pendientes, por ejemplo, para los libros de instrucción de los profesores de secundaria, ya se narra toda esta historia, muy abreviada, ¿no? Pero sí es importante porque el gobierno fue brutal, fue criminal, violó todos los derechos humanos y se tiene que saber. El, el caso, digamos, el asesinato propiamente, pues marca el fin, casi el fin de los comandos armados de Chihuahua. Como bien dices, ahí muere también Avelina Gallegos y participan dos chihuahuenses, uno Francisco Javier Pizarro, que es periodista, Marco Rascón, que es conocido en la Ciudad de México como Superbarrio. Son dos que sobreviven a toda la acción del Estado, aunque los dos son detenidos y los dos son torturados y tienen un destino después distinto. Ahora viene el presidente López Obrador ordena hacer una gran revisión, Diego Lucero, de la violencia de Estado que se ejerció hasta los años 90 con una comisión que obviamente con la que tú has cooperado. Y yo quisiera preguntarte cuál es tu parecer con respecto a lo que ha sucedido con el ejército mexicano. Si sientes que el ejército debería cooperar más, si el presidente tendría que meter un poco más de presión para que el ejército cooperara, en fin, ¿qué es lo que tú piensas a estas alturas? Sí, Alejandro, mira, primero te menciono, los comandos armados de Chihuahua en realidad nunca existieron, ¿no? Quienes cometieron esas expropiaciones ahí en Chihuahua eran la célula ellos nunca se pusieron un nombre, el grupo de mi padre nunca se autonombró como sí lo hizo el FUS, por ejemplo, Frente Urbano Zapatista, el MAR, Movimiento de Acción Revolucionaria. Ellos se autollamaban Núcleo Central o Grupo N, porque la idea era, y en eso andaba mi padre, se reunió con Lucio, se reunió con Genaro, se reunió con todos los líderes, con Raúl Ramos Zavala, para al final, él ya no lo vio, ¿no? Ni Raúl Ramos Zavala. Pero el esfuerzo y el trabajo de todos ellos fueron la Liga Comunista 23 de septiembre, que creció incompleta, porque creció sin Lucio, sin Genaro, sin buena parte del MAR, sin algunos otros, ¿no? Entonces ellos eran una célula. Lucio los bautiza como los guajiros. Esto me lo dijo Ismael Hernández, en paz descanse, porque él estuvo en la primera reunión que tuvieron. Entonces, bueno, muchos de ellos fueron a la cárcel o los asesinaron sin saber que les decían los guajiros. ¿Mande? A ver, cuenta esa historia porque ¿por qué los guajiros? Porque es muy bonita la anécdota. Sí, mira, me cuenta Ismael que se quedan de ver con Lucio la primera vez, iban mi papá y tres más de ellos, los citan, los tienen caminando toda la noche y toda la madrugada por la sierra con los moscos, con todo, digo, para gente urbana, pues complicadísimo. Finalmente llegan a las 5 de la mañana al campamento del Partido de los Pobres
y les dicen, aquí está Lucio. No, dicen, el Zanca está más para allá. Se los llevan todavía media hora. Estaba Lucio sentado viendo el amanecer. Ya imagino el paisaje. Y dice Ismael que ahí estuvieron platicando a mi padre, todos pues, pero que básicamente mi padre y Lucio, que eran quienes más deduzco, o nos dice Ismael que habían leído a Marx, y que de repente mi padre le decía que, le preguntaba que por qué no peleaban juntos Lucio y Genaro, él y Genaro. Y le comentó Lucio que Genaro tenía una idea diferente del México que quería. Él quería un México como el que traicionó la Revolución Mexicana. Genaro era más, ¿no? Como de ese estilo. Y que para conseguirlo, Genaro quería ir consiguiendo territorios liberados. Y Lucio sí quería un México marxista. Y él le decía que no era posible eso de ir consiguiendo territorios liberados, porque en cuanto se liberara un territorio, luego iba a llegar el ejército pues a darles en la Moder, ¿no? Y en todo eso, mi padre le dijo, Lucio, yo estoy convencido de que en lo que estamos de acuerdo todos aquí, todos los que hemos tomado esta opción, es en que no queremos al PRI, no queremos la pobreza endémica que genera, la corrupción, la pobreza, las diferencias abismales. En eso estamos todos de acuerdo, en que no queremos estos cuates, ¿no? Y ya después nos podemos poner de acuerdo en el México que queremos. Yo estoy seguro de que sí podemos ir todos juntos. Y me dice Ismael, me platicó Ismael que se le quedó viendo Lucio y que no se lo dijo, pero que casi esos son sueños guajiros. Entonces, años después, todos ellos se enteran de que a ellos los bautizaron como los guajiros y así se les conoció, ¿no? Y por el otro lado, la Comisión de la Verdad. Como todo, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. El trabajo historiográfico del cual forma parte Carlos, que está con ustedes, me parece algo valioso, un trabajo muy fuerte y adecuado de todos ellos, según yo se dispersó un poco, perdió como el foco en algún momento porque tocaron otros, ¿no? Por ejemplo, los asesinatos políticos a los perredistas durante el salinato, ¿no? Esa parte vale mucho la pena porque hubo mucha gente, entre ellos una colega tuya, tal vez la conoces, a Olga Aragón, que su hermano fue ejecutado cuando estaba repartiendo el periódico Madera. Nunca había querido dar su testimonio y ahora se atrevió a darlo porque confió en este gobierno, ¿no? Lo entendimos como algo diferente, pero entonces por esa parte es valiosa. Tenía 5 instrumentos la Comisión de la Verdad. Era verdad, que esa parte la vemos positiva, justicia. La fiscalía durante los casi 3 años que duró el decreto nunca se apareció, ¿no? Hasta ahora están empezando a dar luces de presencia y es importantísimo que se pudiera fiscalizar, digo, que se pudiera judicializar, perdón, todas las investigaciones, todos los testimonios, todo lo que se ha hecho, porque sin eso no va a haber castigo a los culpables, que la gran mayoría de los principales ya están muertos. Pero aún así, por ejemplo, algo que a mí me molestaba mucho Andrés Manuel cuando hablaba de enjuiciar a todos los expresidentes, nunca mencionaba a Luis Echeverría. Y es de los peores presidentes, es el más brutal de los presidentes que hemos tenido, ¿no? Y nunca lo mencionaba Andrés Manuel, por ejemplo, ¿no? Entonces, verdad, justicia, memoria, se hizo una ley de memoria, todos colaboramos, opinamos, no sabemos en dónde esté esa ley de memoria, si está detenida en la fracción de Morena, si se presentó, por ahí me dicen que está ante la Secretaría de Hacienda, que porque cualquier ley necesita recursos para implementarse, no se va. Entonces no sabemos. Después, lo más importante es la localización, que muchos desde que nos nombraron, aunque mi padre no esté desaparecido, sabemos en dónde está enterrado, nos dieron el cuerpo, pero tengo hermanas como Alicia de los Ríos, Alejandra Cartagena, que tener a un familiar desaparecido, además por esos motivos. Es algo brutal porque es la negación de la vida y de la muerte. Perdón, Álvaro. No, está muy bien lo que cuentas, pero ahora que hablas, dices, tengo hermanos, y te refieres a Alicia de los Ríos, te refieres a Mario Cartagena o a los hijos del De Guaymas, Guaymas.
te refieres también a Fritz Glockner, quien prologa justamente este libro. Y les dices, hermanos, entiendo, porque todos son hijos de participantes en las organizaciones armadas, muchos de los cuales, como el caso de tu padre, fueron ejecutados de manera extrajudicial. Otros, como en el caso del padre de Fritz Glockner, fueron también detenidos y después fueron ejecutados, en un caso muy parecido al de tu padre, Diego Lucero. Y yo al respecto, que tiene que ver con tu libro, naturalmente, te pregunto, esta, ¿cómo es esta organización y qué es lo que también esta misma organización de deudos, de víctimas finalmente de la guerra sucia, piensa sobre lo que se ha logrado en esta Comisión de la Verdad y en el último de los puntos que creo que falta que lo expongas, la no repetición, Diego? Mira, algo muy importante para la no repetición es la memoria, Sí, claro. ¿no? Y la reparación, vamos a llamarle, ¿no? Que a mí nunca me van a reparar. Cuando tú tomas un radio que se descompuso, le cambias, bueno, los chavos de ahora no entienden lo que es eso, pero nosotros sí sabemos lo que era un bulbo, ¿no? O lo que fuera, y funcionaba igual. Yo jamás voy a ser el mismo hombre o el mismo ser humano que hubiera sido con mi padre a un lado, ¿no? Entonces eso de las reparaciones, y además mi padre no murió en un accidente automovilístico o en una bronca de borrachos, ¿no? O sea, a mi padre, para ejecutar a mi padre, se usó toda la infraestructura, toda, en fin, ¿no? Para privarlo de la vida. Entonces, eso, el dejar de ver avenidas que se llaman Gustavo Díaz Ordaz, escuelas que se llaman, hay muchas escuelas que se llaman Luis Echeverría Álvarez, ¿no? No creo que haya alguna calle que se llame Miguel Nazarar o Luis de la Barrera, espero, desconozco, pero por ejemplo, sí siento que ha faltado voluntad. Y a mí sí me gustaría que con la misma voluntad y fuerza que Andrés Manuel sostuvo el brazo de Rosario Ibarra cuando entró a la Cámara de Diputados, cuando el juicio del desafuero en la Cámara, ¿no? Hace muchos años, con esa misma euforia y con esa misma fortaleza se hicieran cosas que, por ejemplo, no dependen de la ley de memoria, porque para cambiar los nombres de las avenidas y de las calles sí hace falta muchas cosas. Pero, por ejemplo, para cambiar los nombres de aeropuertos, de escuelas, de puentes, de hospitales que llevan los nombres, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México o en el área metropolitana había 6 u 8 escuelas primarias, secundarias que se llaman Luis Echeverría. Y no hay más que llamar al secretario de Educación Pública y decirle, ¿sabes qué? Aquí hay que ponerle el nombre de 2 de octubre, hay que ponerle, etcétera. ¿Por qué? Porque, mira, muchos jóvenes de hoy ni siquiera saben lo que ocurrió el 2 de octubre. Hace como 2 años en Chihuahua, hablando con jóvenes, algo habían escuchado de que algo había pasado en Ciudad Madera, Chihuahua, pero no saben qué, ¿no? No tengo un censo, pero yo creo que si le preguntamos a la gente en nuestro país, 9 de cada 10 no deben de saber quién fue Lucio Cabañas, o tal vez más, tal vez estoy exagerando, ¿no? Y parte de la no repetición es exponer toda esa verdad, porque además muchos de los que participaron en todo aquello, que cometieron estos crímenes, que torturaron, que ejecutaron, que arrancaron uñas, que violaron, que desaparecieron, que quemaban los huevos, ¿no? Que independientemente que sean gente enferma, porque lo son, porque algunos he conocido, ¿no? Piensan que salvaron a México del comunismo, ¿no? Siguen pensando ellos que le hicieron un favor a la patria. Bueno, lo que ellos llaman comunismo ya llegó, ¿no? Entonces, no es muy importante que se dé a conocer toda esta verdad y eso es parte de la justicia, ¿no? Yo creo que a mi padre y a todos ellos, pues las esculturas, los homenajes, las cosas, no les importarían tanto como ver que en realidad se abatiera la pobreza, que se ha pasado, por ejemplo, ahora, ¿no? Que se redujeran las diferencias sociales, las diferencias sociales en nuestro país. Eso es lo más importante, pero tiene que ver con que la gente entienda que no está bien. Si soy el niño más grande del salón, no está bien que yo agarre a coscorrones a todos los demás o que los madre, ¿no? Perdón,
que los golpee. No porque pueda hacerlo lo debo de hacer. Entonces, sí es parte, nos da gusto que se haya hecho esto, ¿no? Aunque en realidad, y no éramos inocentes, sabíamos que el ejército porque ni siquiera ha de existir ese papel donde diga, Alicia de los Ríos la aventamos al mar, a no sé quién lo enterramos en el campo militar número 1, pero sí, vamos, si en Argentina, que hay 200 presos por todos aquellos crímenes y que siguen abiertos expedientes judiciales como 400 o 500, nadie ha dicho en dónde están los desaparecidos. En Argentina, a pesar de todo esto. Aquí que no tenemos a ningún castigado, a ningún preso, etcétera, con mucho más dificultad vamos a poder saber dónde están, ¿no? Pero sí es importante dar a conocer todo esto y es importante que no nos encontremos más escuelas, más hospitales, más aeropuertos, más puentes, más con los nombres de todos esos represores y de todos esos criminales. Diego, ¿cuándo vas a presentar el libro? ¿En dónde? Ya, mira, el libro por primera vez lo vamos a presentar ahora. Esta es la segunda versión, es la segunda edición, porque en el 2005 que yo lo empecé a escribir, no sabía muchas cosas, muchos datos nuevos que me llegaron, algunas personas que me dieron que me contaron lo que vivieron, me habían pedido que no pusiera su nombre, ahorita ya me accedieron a que sí lo pusiera, me enteré de otras cosas. Yo no sabía que mi padre junto con Pizarro habían estado el 10 de junio como espectadores, por ejemplo, ¿no? Y que a nada estuvo Pizarro de sacar su arma para irse en contra, ahí sí, de los halcones, y que mi padre lo detuvo. Y muchas cosas, situaciones hasta personales fuertes que me han pasado. No las quise poner en la primera edición por diversas causas. Y lo presentamos originalmente en Chihuahua hace 2 años. Nos estábamos esperando a que estuviera ya en las librerías, ya está a unas semanas de estar en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica y de las librerías de Educal. Y lo vamos a presentar este domingo 12 a las 12 en el Centro Cultural Futurama de la delegación. Este está ya muy cerca de Lindavista, ¿no? Del Gustavo Amadero. Gustavo Amadero, en el Centro Cultural Futurama, de allá del centro de la delegación Gustavo Amadero. Nos invitó el premio Carlos Montemayor, otras organizaciones a presentar el libro. Me va a hacer el favor de presentarlo Alicia de los Ríos, y va a moderar. ¿Perdón? Chihuahuense. Chihuahuense también, así es, ¿no? La guerrilla tuvo bueno, en todo el país, pero básicamente surge en tierra zapatista, porque Lucio, en el 67, su padre o su abuelo habían estado con Zapata, y surge en Chihuahua, en el 65, donde la revolución, donde Obregón y Carranza traicionan y asesinan a Zapata y a Villa, y traicionan pues todo lo que generó la revolución, o todo lo que empujó la revolución, ¿no? Entonces, sí, chihuahuense Alicia ella y Fritz son muy, muy, muy conocedores de este tema. Yo creo que quienes más conocen de este tema, tan soterrado, tan callado, tan negado por los gobiernos anteriores y tan oculto por sí, de Fritz, claro. Este libro voluminoso, sí. Los años heridos, que es uno de la trilogía que tiene Fritz Glockner. Perdón por la interrupción. Son 2 libros muy buenos, porque era demasiada la información. Fritz se dedicó desde sus 18 años a investigar sobre todo aquello. Y la información era tanta que la dividió en 2. En los años, en Memoria Roja, va hasta el 68, y luego Los años heridos, que llega hasta los inicios del zapatismo. Sí, ahí mencionan a todos nuestros padres y demás. Entonces, pues invitamos a la gente a que conozca más, a que se interese más, porque es muy importante que sepamos, que conozcamos de los excesos, y de que mucha gente, no solo Lucio o Genaro o no sé, o Arturo Gamis o mi padre, sino todos, porque hay muchísimos sobrevivientes que no son tan conocidos, que han sufrido violencia y que a la fecha siguen sufriendo violencia, ¿no? Diego, pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar aquí en Los Periodistas. Gracias y mucho éxito en la presentación. Al contrario, Alejandro y Álvaro, muchas gracias a ustedes. También los quiero felicitar a ustedes por esta labor que hacen de años de romper este cerco comunicacional sobre
sobre la realidad que mucha gente no quiere ver, pero que existe en nuestro país. Les agradezco y les felicito mucho. Muchas gracias. Gracias, Diego Lucero Estrada, y pues seguimos en comunicación. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.